Ya, bueno, continuando con los ejercicios diversos, vamos a tener acá otro problema donde nos dan la función dada de esta manera. Entonces lo que tenemos que establecer es que su primera derivada es igual a la cosecante cubo de x. Entonces hay que reducir toda esta expresión y ver que su derivada primera sea este resultado. Entonces vayamos viendo algunos mecanismos antes de derivar. Entonces, antes de derivar, lo que podemos hacer es, a ver, algunos ajustes, ¿no? Vamos a indicar acá, sea f de x, esa es la función de estudio. Entonces, si ustedes observan, podemos, hay un factor común, que es el menos un medio. Si yo factorizo ese menos un medio, te va a quedar la siguiente situación. Vamos a ver acá, corchete. Te quedarás acá coseno de x sobre, que tendríamos sobre el seno cuadrado de x. Más sería acá el logaritmo natural ¿de quién? De 1 más coseno de x, todo ello sobre el seno de x. Ya tendríamos ese ajuste en ese entendido. Ya entonces ahí estaría f escrita. Entonces ahora yo voy a aplicar el operador derivada. Con esta notación, a ver, la trabajaremos, que recién la estamos viendo. Yo tengo que hallar la derivada respecto de x, ¿ya? A ambos lados estoy aplicando el operador de esta función. A ver, la función es, acá vamos a colocarla, f de x. Es lo mismo, solo que un poquito hay que escribir más, ¿no? Entonces acá tendría que derivar respecto de x toda esta función. A ver, vamos a copiarlo por acá, que se entienda bien. Entonces tendría que hacer de esta manera. Así funciona el operador derivada, ¿no? Entonces acá tendríamos ya la derivada respecto de x de esta función f de x, que es lo que se pretende calcular, ¿no? Voy a colocar las llaves. Y esta es lo que necesito en esta parte, ¿no? Entonces tenemos que resolver todo esto. Entonces ustedes saben que esta constante va a salir afuera de la derivada. Tendríamos menos un medio por la derivada respecto de x de toda esta función. Vamos a colocar ahí la que queda, ¿no? Voy a colocar por ahí. Vamos a borrar algunas cositas que están por demás. Esto ya lo operamos. Y tendríamos esta nada más. Entonces podríamos acomodarla y colocar como se debe. Ahí está, ¿no? Entonces tendría que derivar esta suma de funciones. Entonces sigamos operando de forma correcta con nuestras propiedades. Que tendríamos, esto va a ser igual, a ver, por acá nomás, para que tengamos más espacio, a menos un medio por, voy a colocar acá las llaves y decir, no, la derivada con respecto a la suma, ustedes saben que se separa, tendríamos la derivada respecto de x de esta función en primer lugar, ya lo voy a anotar ahí, sería coseno de x dividida entre el seno cuadrado de x. Estamos aquí. Más tendríamos la derivada respecto de x de esta función, que sería logaritmo natural de 1 más coseno de x sobre seno de x. Ya, entonces todos. A ver acá. Ahí. Ya está acá.
Listo. Entonces tendríamos esa situación. Ya, y ya estaríamos prestos para ir haciendo el cálculo de estas operaciones. Vean, por eso hay veces esta anotación de la derivada es un poco más compleja que el apóstrofe, ¿no? O la comillita, entonces ustedes tienen que ver ah, la facilidad que estamos viendo. Entonces voy a calcular estas dos derivadas en una operación auxiliar, que lo vamos a llamar operación auxiliar porque ya están totalmente separadas, entonces las puedo hacer. O bien ahí misma, ¿no? Pero creo que es mejor hacerla de forma separada. Entonces voy a tomar la derivada respecto de x de esta función que es coseno de x sobre seno cuadrado de x. Bien, entonces vayamos viendo cómo va a ser el procedimiento de esta manera. Entonces ya sabemos cómo tenemos que derivar. Acá voy a hacer una línea de la división. Creo que vamos a tener ahí bastantes cosas que rayar y vayamos anotando. Como es una división, entonces ya sabemos cómo tenemos que derivar. Derivada del primero sería, si quieren voy a anotarlo como tiene que ser, ¿no? La derivada respecto de x de la primera función que es el numerador por la función del denominador sin derivar, menos el numerador ya no lo derivo, lo tenemos bien acá, coseno de x por la derivada de la función del denominador respecto de x. Ahora sí, todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Esa es la regla con respecto a esa operación. Ahora acá, la derivada de la función coseno de x respecto de x, eso ya sabemos que vale menos seno de x, la derivada del coseno es menos seno de x por seno cuadrado de x. Menos, acá tendríamos coseno de x por, ahora acá, la derivada de la función seno cuadrado de x respecto de x. Recordemos que este seno cuadrado hace que la potencia esté atrapando al seno, entonces esa potencia va a bajar y por la función interna se le va a restar en una potencia, 2 menos 1 es 1. Por la regla de la cadena tendríamos que derivar la función interna. A ver, podríamos colocar por la derivada del seno, en este caso va a ser coseno de x. Luego tendríamos todo ello sobre, ahí, si gustan acá ya podemos cambiar este hecho a color negro para que tenga mayor criterio. Sobre, acá tendríamos seno al cuadrado y ahí elevado al cuadrado, eso va a dar a la cuarta de x. Entonces podemos seguir operando acá. A ver, esto va a ser igual. Acá tendríamos, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Hay un factor común, a ver si nos sirve factorizar. Es seno de x. Te va a quedar acá seno cuadrado de x más, a ver, te va a quedar 2 veces coseno cuadrado de x. Ya todo ello dividida. Dividido entre el seno, en realidad el seno a la cuarta, ¿no? De x. Ya acá tendríamos si no hubiese sido este valor 2, ya todo eso hubiera sido la identidad trigonométrica fundamental. Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, lo que podemos apreciar que estas 2 veces lo podemos disgregar como coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que sería 2 veces coseno cuadrado de x. Y podríamos agrupar esta de acá con esta de acá para formar la identidad fundamental de la trigonometría que va a valer 1. Ya son detallitos que pueden ayudar tal vez. Entonces, acá esta se nos va con esta.
Ya, entonces tendríamos acá, en este apartado lo vamos a concluir. Sería menos, nos va a quedar acá solamente 1 más coseno cuadrado de x. Todo eso sobre el seno cubo de x. La cosecante es la inversa de 1 sobre seno, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidar esa parte. En aquella tendríamos algo con esa función. Ya estaría ahí. Vamos a tratar ahora de calcular la otra derivada. La otra derivada es un poco ya con la regla de la cadena, la derivada respecto de x de esta función que es logaritmo natural de 1 más coseno de x sobre seno de x. Bien. Acá ustedes hubieran utilizado propiedades de logaritmos y operarlo, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver. Esto va a ser, a ver, si yo quiero derivar un logaritmo, ustedes saben que es 1 sobre todo su argumento, ¿no? En este caso sería 1 más coseno de x sobre el seno de x, ¿no? Por acá, tendríamos por la regla de la cadena, tendríamos que derivar 1 más, acá con la notación, ¿no? De la que estamos viendo, sería la derivada respecto de x de toda esta expresión de 1 más coseno de x sobre seno de x. Ya, ahí estaríamos. Bien, entonces, reitero nuevamente, si hubiéramos desarrollado el logaritmo para esta división, hubiéramos tenido una resta de logaritmos y ahí también se puede aplicar en la derivada. Ya, entonces no hay ningún problema. Entonces, acá tendríamos, a ver, extremos y medios, vamos a tener seno de x sobre 1 más coseno de x. Ahora sí, acá tenemos que tener el cuidado de aplicar la regla de la división para este evento. Entonces, para este evento sería la derivada respecto de x del numerador, ¿no? Sería 1 más coseno de x por el denominador sin derivar, sería seno de x, menos el numerador ya no lo derivo, 1 menos coseno de x, por la derivada respecto de x de la función del denominador. Todo ello sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que nos dice la regla de la división. Entonces, vamos a ajustar la línea. Hasta ahí, ¿no? Ya, sigamos entonces. Acá vamos a tener seno de x sobre 1 más coseno de x por, ¿no? Entonces, ahora tenemos que preocuparnos en calcular la derivada de esta función respecto de x y luego la derivada de esta. De la segunda está bien fácil, de la primera tal vez. O sea que como tengo una suma, entonces este operador derivada se va a distribuir acá y acá. Entonces la derivada de 1 respecto de x es 0 y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Es lo que voy a anotar. Por seno de x. Menos, acá tendríamos 1 menos coseno de x por la derivada de la función seno de x respecto de x. La derivada de la función seno es coseno de x. Ya sigamos acá. Colocando esta derivada y tener lo siguiente. Acá esto por notación el denominador va a ser seno cuadrado de x. Bien, sigamos. Acá vemos que esta función seno con una de acá se va a ir, entonces tendríamos lo siguiente. A ver, acá nos va a quedar 1, obviamente, y acá también una función seno de x. Así podemos ir complementando todo en una división. A ver, lo mantendremos para que todo esté bien. Acá tendríamos 1 sobre 1 más coseno de x por. Que tendríamos menos seno cuadrado de x. Que tendríamos que multiplicar coseno de x por 1 sería coseno de x. Menos por menos da más. Sería coseno cuadrado de x. Ya, estamos bien hasta ahí.
Todo ello sobre el seno de X. A ver, veamos si hay algún errorcito en alguna parte. Porque no me está saliendo algo para poder simplificar. Acá, a ver. Ah, ya. Acá estábamos cometiendo un error. Este es más, ¿no? Porque es el numerador sin derivar. Entonces, en más, acá tendríamos menos por más. Eso es, ¿qué sería más? Entonces, acá va a ser menos. Listo. Tendríamos ahí menos. Entonces, si ustedes factorizan un menos 1 entre este y este, ¿no? Entonces van a encontrarse que también ahí es la identidad fundamental de la trigonometría y va a quedar un proceso siguiente. Tendríamos acá 1 sobre 1 más coseno de x por. Entonces factorizamos un menos 1, entonces tendríamos acá menos 1. Vale, todo eso. Menos coseno de x sobre seno de x. Listo. Entonces acá vamos a factorizar un menos 1 de este numerador y te va a salir 1 más coseno de x y va a generar la siguiente particularidad. Este se va a simplificar con este de acá abajo, entonces te va a quedar menos 1 sobre seno de x. Qué interesante. Ya tenemos todos los resultados más cortos, entonces ya podemos sustituir. Entonces acá la derivada de esta función había sido menos 1 más coseno cuadrado de x sobre seno cubo de x. La derivada de esta otra función habíamos hallado es menos 1 sobre seno de x. Y tenemos que ir operando ahora en ese sentido los dos quebrados que tenemos. Entonces acá sería paréntesis nada más. Entonces empezamos a colocar los paréntesis respectivos. Y entonces vayamos operando. Entonces esto vamos a tener acá, esto va a ser igual a menos 1/2 por. Ya. Entonces podemos sacar el común denominador acá en esta parte. No sé qué pasa con la línea. Ya entonces el común denominador va a ser seno al cubo de x. Esta dividida entre esta es 1, entonces este menos va a distribuirse ahí, menos 1, menos coseno cuadrado de x. Seno de x cubo dividido entre seno de x va a ser seno cuadrado de x por menos 1, entonces tendríamos menos seno cuadrado de x. Listo. Entonces nuevamente ahí aparece la relación fundamental de la trigonometría con estos dos, ¿no? Solo que habría que factorizar un menos 1. Entonces tendríamos la siguiente particularidad. A ver, acá vamos a tener esto es igual a menos 1/2 por. Aquí te va a salir menos 1, menos 1. Entonces va a ser menos 2 sobre seno cubo de x. Entonces este valor 2 con este se irá. Luego tendríamos menos 1 por menos 1. Eso va a ser 1 positivo. Te va a quedar acá seno cubo de x. Listo, esto es igual a 1 sobre seno de x elevado al cubo. Se puede hacer eso con las propiedades de las potencias. Y 1 sobre seno de x es la famosa cosecante. Sería la cosecante de x. Y todo esto elevado al cubo, ¿no? Y eso por notación, ya podemos concluir que esto es la cosecante cubo de x. Listo, ya estaría ahí este desarrollo en función a esa notación que hay, ¿no? Con la derivada de la función f de x.